Hola, muy buenas, estamos en otro vídeo más de la teoría de la topografía. En este caso pasamos ya al tema 2, el cálculo de intersecciones, empezando por el primero de los casos, las intersecciones directas. Como podéis ver, al lado derecho voy a ir explicando lo que voy a ir leyendo para que sea más visual y menos letra, porque si os lo digo ahora mismo como está, aquí no se entera nadie. Vale, intersecciones directas. Lo que se realiza en las intersecciones directas es estacionar en los puntos conocidos. En este caso estamos en una intersección simple. Mínimo hay que estacionar en dos conocidos. Como podemos ver en la imagen aquí, es el triángulo que se va a formar. Estacionamos en los puntos A, los vértices A y el B. Por lo tanto, y conocemos la distancia, por lo tanto, por coordenadas x y xy sabemos la distancia. Este lado del triángulo lo vamos a conocer. Y lo que se realiza en este caso es estacionamos en A, miramos a B y miramos a un vértice que queremos conocer las coordenadas. Y lo mismo vamos a realizar en B. Estacionamos en B, miramos a A, que es conocido, y al vértice V, que es desconocido. Por lo tanto, por diferencia de ángulos, sabemos el ángulo que le he llamado I, el ángulo que le he llamado D y el V aún no lo conocemos, ya procederemos a ello. I y D, ¿por qué I y D? Porque si estamos en el desconocido, este es I de izquierda y este es D de derecha. Y el V porque pertenece a V. Se le puede llamar como quieras, pero para seguir la nomenclatura que yo sigo, les llamaremos así. Por lo tanto, aquí coloco, sabemos las coordenadas A, XY y las B, XY. El ángulo D, el ángulo Y lo sacamos por diferencia de lecturas. La distancia AB es conocida, la distancia AB la voy a colocar aquí, la distancia AB es conocida y el acimut de A a B. Dado que son coordenadas, también podemos sacar el acimut AB. Lo colocaré aquí. Y por lo tanto, más menos 200 sacamos también, sabemos del otro sentido. Pero bueno, lo que hay que realizar primero es sacar el ángulo V. El ángulo V, como sabemos que un triángulo tiene que tener 180 grados, o en este caso en centesimal 100 grados, 200 grados centesimales que diga, 200 menos los ángulos conocidos, ya hallaremos el ángulo V. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar esta distancia y esta distancia. ¿Cómo se saca? Con el teorema del seno. Como tenemos tres ángulos y esta distancia, el ángulo V es a la distancia AV, lo que el ángulo D, el seno del ángulo D, es a la distancia AV desconocida. Y lo mismo podemos hacer con el ángulo I. El seno de V es igual a la distancia AB, lo que el seno del ángulo I es igual a la distancia VB. Y como ya podemos ver, de ahí sacamos por la regla de 3 o por el teorema del seno directamente, sacamos las distancias AV y BV. Y como sabemos el acimut, lo que hay que realizar es este acimut más el ángulo I, sabemos, a colocarlo de otro color para que nos enteremos, el acimut este acimut más el ángulo I, tenemos el acimut AV, acimut AV. Y lo mismo de aquí, más menos 200 este, ya tenemos este, más, bueno, en este caso, menos porque estamos quitándole, menos porque va en ese sentido, hallaremos este acimut, el acimut BV. Y ya es muy simple, ángulo y distancia, acimut y distancia, perdón, sacaremos el ángulo V. Lo podemos sacar tanto desde A como desde B. Como pongo aquí, deberían dar igual, si no dan igual porque lo hemos hecho matemáticamente con una calculadora que no tiene en cuenta todos los decimales o hemos estado redondeando porque la calculadora no admite un límite, tiene un límite de decimales. En alguna medida el ángulo, las coordenadas x, y del vértice v que deseamos conocer no van a dar igual, pero en ese caso aplicaremos una media. La media será el caso el más probable. Y por último queda el error máximo en las intersecciones directas. Este error máximo lo vamos a dar con V, siendo el ángulo V agudo. Si no es agudo, o sea que tiene más, que 200 grados, no nos va a funcionar, así que hay que ser siempre agudo. Por lo tanto, lo vamos a
restar 200 menos el ángulo, para tener el ángulo siempre agudo. Hay que hallar L. L es la media de las conocidas, de los vértices conocidos al vértice desconocido. Voy a dar un poco aquí a limpiar, control Z para dejarlo más limpio. De lo mucho que hemos trabajado. Vale, ahí se queda. Por lo tanto, tenemos V que tiene que ser agudo, menor de 200. L, que es la media de la distancia esta y esta, la media de los desconocidos, del conocido a desconocido. Y ya podemos proceder a calcular A, que es el error. L por error angular previamente calculado entre 6,3 y 6,20 entre el seno de V medios. Para el error angular, la mayoría de las veces es en el error qué distancia se mete para calcular cada cálculo que hay que realizar. Como ya di en el vídeo anterior, si no pasáis por el canal, esta distancia. En el error de dirección, qué distancia hay que meter. Siempre se mete la distancia media, esta y esta. Así que del conocido al desconocido. Hay que meter esa media. Aquí. Y por lo tanto ya nos dará el error máximo en las intersecciones directas, que vendrá en metros. Intersección directa simple, dos conocidos a un desconocido. Medición de ángulos. Una múltiple, aquí no hacerle caso, eso está mal, está tachado. Cuando se estaciona en más de dos puntos conocidos. Por ejemplo, voy a dibujarlo. Tenemos A, bueno, a ver, aquí B, C, y tenemos un desconocido. Lo que esto quiere decir es que hay múltiples combinaciones. Podemos sacarlo como aquí en este caso con A y B, ángulo a ángulo conocido, sacamos V desde A y desde B. Y lo mismo podemos hacer con el triángulo BCV. Lo podemos sacar con el cálculo conocemos, desde B y desde C. Y podemos dar también un último caso, el triángulo ACB. ACV. Y lo mismo, tenemos conocido las coordenadas, sabemos esta distancia, ángulo a ángulo, y calculamos. Por lo menos se puede calcular desde A 2 veces, desde B 3 veces, 2 veces, y desde C 2 veces. Así que V se puede dar 6 veces, de 6 maneras distintas. Deberían dar lo mismo, si no, habría que aplicar una media. Y como se puede ver, se puede comprobar mediante múltiples cálculos. Como hay múltiples triángulos, todas las combinaciones posibles, distintas maneras de dar las coordenadas de V. Y de igual manera, el error máximo de una intersección directa múltiple vendrá resuelta resolviendo cada uno de los triángulos que hemos dado. Cada uno dará un error y el que menor error contenga será dentro de las múltiples combinaciones que pueden dar la solución de V, la correcta. ¿Ok? Pasamos ahora al segundo de los casos. Al contrario que en las directas, las intersecciones inversas se estaciona directamente en el vértice que se desea conocer y se mide ángulos a 3 vértices de coordenadas conocidos. Como podemos ver en la gráfica, estacionamos directamente en el ángulo desconocido V y miramos a B y C, que son 3 vértices de coordenadas conocidas. Por lo tanto, medimos aquí, voy a poner un poco más grande para que se vea, medimos aquí y medimos aquí. Por lo tanto, conocemos el ángulo por diferencia de lecturas, el ángulo que denominaremos alfa y beta. Y por propias coordenadas de los vértices conocidos A, B y C, conoceremos el resto. De A a B, acimut y distancia. De B a C, acimut y distancia. Y de A a C, acimut y distancia también. Y de estos tres ángulos A, B y C grandes, solo vamos a conocer, por diferencia de acimutes de BA y de BAC, el ángulo B. El A y C ahora lo sacaremos. Por lo tanto, ya tenemos la información. Aquí, en las fórmulas que hay aquí, no voy a meter en la demostración porque llevaría bastante tiempo. Me voy a meter directamente en cómo se soluciona. Vamos a hallar la tangente de un ángulo que llamaremos Y. El ángulo Y, como podemos ver, tiene esta composición y por lo tanto, para sacar el ángulo Y, la tangente la llevaremos al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, quedará Y, el ángulo S, va a ser igual al arco tangente de la distancia AB por el seno de beta entre BC
la distancia BC por el seno de alfa. Por otro lado, tenemos que en la resolución, como son dos triángulos, en este caso dos triángulos, la suma de dos triángulos, el total de los ángulos tiene que ser 400 o 360 grados, pero en este caso, como estamos en centesimal, 400 grados. Por lo tanto, sabemos que el ángulo A, los ángulos, el ángulo A más C, la suma de estos dos ángulos va a tener que ser 400 menos alfa menos beta menos B mayúscula. Por lo tanto, procedemos al último de ellos. Tangente de la mitad de A menos C es igual a la tangente de la mitad de A más C, que ya tenemos aquí, A más C, entre la tangente del ángulo Y más 50 grados. Por lo tanto, esto conocido y esto desconocido. Ahora por la última parte vamos a hallar M. M es la mitad de A más C. A más C lo tenemos aquí, lo podemos hallar porque es A más C, ya lo hemos sacado aquí, 400 menos alfa menos B menos beta entre 2. Y la N es la mitad de A menos C, que lo tenemos aquí. Por lo tanto, esto enviándolo al otro lado, arco tangente de lo mismo de arriba, tangente de la mitad de A más C entre tangente de Y del ángulo que acabamos de sacar más 50 grados. Por lo tanto, de aquí, de estas dos, podemos sacar que el ángulo A, que era desconocido hasta ahora, es M más N. El ángulo C es M menos N. Por lo tanto, ya tenemos para el cálculo de coordenadas mediante dos intersecciones directas como las que hemos visto en el caso anterior. Del triángulo ABV, sabemos ahora A y B, esta B pequeña, B1, vamos a llamarle, y de este otro triángulo B2. ¿Cómo sacamos B1 y B2? Es simple, sabemos A y alfa. A y alfa tiene que dar 200, 200 menos alfa menos A, B1. Y ya sacando B1 no tenemos que volver a hacer lo mismo. B grande menos B1 va a dar B segunda. Por lo tanto ya tenemos triángulo este con ángulo ángulo, distancia distancia, y lo mismo con el teorema del seno como en la intersección directa, sacamos las coordenadas de V, X e Y. Y como en el anterior caso vamos a poderlo dar con dos intersecciones directas, con A, B, V y B, C, V. Por lo tanto van a dar dos veces las coordenadas de V y tenemos comprobación. La múltiple no hay que confundirla con potenón múltiple, que voy a explicar más adelante, no tiene que ver. Porque potenón aquí hemos utilizado potenón y como podemos llamarle a otro caso es potenón múltiple. Potenón múltiple el potenón es una metodología para resolver la intersección inversa, pero la intersección inversa múltiple no se soluciona con un potenón múltiple, tiene otra solución. Como una múltiple es que en vez de A, B, C tenemos más de 3 puntos conocidos, por lo tanto hay una combinación de ellos como la intersección directa para resolver cuál es la más acertada. Ya lo veremos, la que menos error comete, pero como hay otra metodología, en este caso denominada Morejón, que también funciona de la misma manera pero con otro tratamiento, se elige la que más se quiere utilizar. En este caso la más utilizada hasta ahora ha sido potenón. Morejón parte de del mismo fundamento, mismo conocimiento de partida. En este caso el ángulo M o la letra M denominada M va a ser la distancia AB por el seno de beta entre la distancia BC por el seno de alfa. Y N en este caso va a ser lo mismo que hemos hecho antes, la suma A más C, que es 400 menos alfa menos beta menos B. La tangente del ángulo A, por lo tanto, va a ser el seno de N entre M coseno de N. Por lo tanto, pasándolo al otro lado en la tangente, A es el arcotangente del seno de N entre M por coseno de N. Y ya tenemos conocida A. Como hemos dicho que N es A más C, sabemos que, enviándolo para el otro lado, C es igual a N menos A. Ya tenemos el ángulo A y el ángulo C como en el caso anterior, y de igual manera se soluciona. La múltiple, como se estaciona en más de un se mira a más de un punto de coordenadas conocidas, las combinaciones se pueden dar así. ¿Cuántos vértices hay conocidos? Así que combinaciones posibles hay n por n-1 por n-2 entre 6, para saber que no nos dejamos ninguna combinación en el tintero.
Y por último, el error máximo de una intersección inversa. Vamos a irnos al caso al simple que tenemos aquí. Si fuera compuesto habría más de una combinación para hacer el error máximo de cada inversa. Desde P, desde el punto P o desde la, da igual. Sabemos ya esta distancia, lo voy a pintar en verde, sabemos esta distancia y esta distancia. Lo que vamos a hacer es buscar desde P, sabiendo el azimut, el punto medio aquí. Aquí. Quedará aquí un punto medio. En el azimut BV, en la mitad nos dará otro punto y en CV lo mismo, otro punto. Y vamos a irnos a este triángulo. Por coordenadas y azimut sacamos coordenadas y nos vamos a este triángulo. Este triángulo lo tengo aquí dibujado para mayor sencillez. Los puntos van a ser A, B y C pequeña, sacada por azimut y distancia, sabemos las coordenadas y lo que vamos a utilizar, lo que necesitamos es los lados AB, BC y AC. Por coordenadas, como ya las hemos sacado, ABC, sacamos todas las distancias estas. La fórmula viene dada, el error máximo en la intersección inversa viene dada por el error angular. El error angular, para, como ya hemos visto en la intersección directa, ¿qué distancia se mete? En el error de distancia se meten las distancias medias de AB, AV, BV y CV. No vamos a tener que meter ninguna de las que acabamos de sacar ahora mismo. Error angular por raíz de 2 entre 2 por la superficie de este triángulo, que la superficie se halla de la siguiente manera, pues acaso, porque no es un triángulo regular, no es base por altura entre 2, pueden ser un triángulo irregular, por lo tanto vamos directamente a utilizarlo con el semiperímetro. El semiperímetro es la mitad del perímetro de la distancia total de los lados, por lo tanto AB más la distancia BC más la distancia AC entre 2. El área va a ser, con el cálculo de semiperímetro, raíz cuadrada de semiperímetro por semiperímetro menos el lado AB por semiperímetro menos el lado BC por semiperímetro menos el lado AC. De esa manera hallamos el área, la superficie que aquí necesitamos. Por lo tanto quedaría 2 por la superficie que acabamos de sacar por 6,36620 por la raíz cuadrada del lado mayor al cuadrado, el lado mayor entre AB, BC y AC lo colocamos aquí, más el lado intermedio, así que también el lado intermedio al cuadrado, y así tendríamos el error máximo de una intersección inversa. Ok, pasamos al siguiente caso, el poltenón múltiple, que en él hallaremos la diferencia fundamental respecto a las inversas múltiples, que en este caso se estaciona en más de un punto de coordenadas desconocidas, midiendo ángulos a 3 puntos conocidos. Por lo tanto, como vemos en el dibujo, en este caso hay 2 desconocidos, V1, V2, por lo tanto tenemos alfa 1, que siempre va a ser alfa entre A y B, por lo tanto en la beta el alfa 2 será el ángulo entre A y B, y beta 2 el ángulo entre B y C. En el caso de la teoría hay 3 desconocidos, no lo he dibujado 3 porque si no quedaría demasiado borrón al dibujo, más de lo que está, y no se vería nada. Por lo tanto voy a explicarlo como si fueran 3, pero esto se puede aplicar al caso de 2, de 3, hasta los que quisiéramos. Por lo tanto conocemos como en el caso anterior, conocemos todo lo verde, ángulos, distancias, azimutes y del triángulo del ABC el resto. Por lo tanto vamos a hallar, como antes en el poltenón simple, vamos a hallar el ángulo imaginario Y. La tangente del ángulo imaginario es esta condición, pero claro, solo vamos a querer el ángulo imaginario. El ángulo imaginario es igual a la arcotangente de todo esto. Todo esto es la distancia AB por el seno de los betas, dependiendo del número. En este caso son 3, seno de beta 1, seno de beta 2, seno de beta 3, entre la distancia BC por el seno de los alfas. Seno de alfa 1, seno de alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, así dependiendo del número de desconocidos. Por otro lado, tenemos, como en el caso anterior del poltenón, la igualdad esta, tangente de la mitad de A menos C es igual a la tangente de la mitad de A más C entre la tangente de 50 grados centesimales más el ángulo Y. Esto ya es conocido, vamos a partir ahora a buscar a otra igualdad para hallar, como antes, A más C. A más C, como el caso genérico no sabemos cuántos desconocidos hay, el caso genérico será, en el caso de un triángulo son
180 grados, 200, en un caso de un cuadrado 400, pero en el caso genérico n más 1 por 200. En el caso normal, un desconocido, 1 más 1, 2, 400. En el caso este que tenemos aquí, dos desconocidos, 2 más 1, 3, 600. Y la condición que debe cumplir es que la suma del resto de todos los ángulos que tenemos tiene que dar 600. Por lo tanto, vamos a hallar la mitad de A más C. A más C está aquí, por lo tanto es 600 menos la suma del resto. Por lo tanto, en el caso genérico quedaría así. La mitad de A más C es igual a n más 1 por, en este caso ya se ha hecho entre 2, o así queda simplificado, n más 1, número de desconocidos, más 1 por 100, menos alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, beta alfa 3, beta 3, así si hubiera más alfa 4 más beta 4, más el ángulo B. El ángulo este, los que no conocemos son A y C, entre 2. Por lo tanto, como en el hipotenón queda m es igual a la mitad de A más C y n la mitad de A menos C. Ya conocemos la mitad de A más C, por lo tanto conocemos m y n lo sacamos del arcotangente del resto. Enviando la tangente para aquí, arcotangente del resto. Por lo tanto, ya conocemos m y n. A sabemos que es m más n y C sabemos que es m menos n. Por lo tanto, ya tenemos cómo resolver alfa. Ya tenemos resuelto el caso del hipotenón múltiple. Un caso excepcional del hipotenón múltiple es el denominado el problema de Hansen. El problema de Hansen se estaciona en dos desconocidos, P1 y P2. Nos estacionamos en dos conocidos y miramos estacionamos en dos desconocidos, P1 y P2, y se miran los ángulos a dos conocidos, A y C. De A y C sabemos el azimut y sabemos la distancia AC. Y medimos los ángulos. Como podemos ver tanto en el croquis como aquí numéricamente, podemos ir sacando cada ángulo. El ángulo 1 es la lectura de PA, PC, dependiendo de las lecturas, claro, si es mayor de 400 o 200, todo el rollo de esto. Sabemos que por la diferencia de lecturas vamos a sacar el 1. Por la diferencia de lecturas de C y P2, desde la que hemos medido desde P1, sacamos el ángulo 2. Lo mismo desde P2 hemos medido aquí, sacamos el ángulo 3. Menudo 3. Y desde aquí el 4. ¿Cómo hallamos el 6, el 5 y el 6? Muy fácil, tenemos este triángulo, por lo tanto 200 menos 1 más 2, 1, 2, 3, sacamos el ángulo 6. 6 por lo tanto es 200 menos 1 menos 2 menos 3. Y de igual manera en este triángulo hallaremos el ángulo 5. 5 es 200 menos 2 menos 3 menos 4. Por lo tanto podemos dar ya la condición. La condición que debe cumplir es que podemos darlo de esta manera: los seno de C por seno de 6, seno de 2 y seno de 4 entre seno de A, seno de 1, seno de 3 y seno de 5, o sea, seno de C por los senos de los pares entre seno de A por seno de los impares tiene que ser igual a 1. O de igual manera por las distancias, distancia P1A, P2P1, CP2 por A, distancia AC, entre distancia AC por P1A, P1P2 por CP2. La única diferencia se hallará en este caso P1P1, P1P2. Claro, tiene que dar 1, es lo mismo, tiene que dar 1, vale. Perfecto. Vamos a buscar otro ángulo imaginario I. La tangente de I cumplirá la condición. Como ya sabemos, el ángulo 5 es la suma de esto, el ángulo 6 es la suma de esto también. Debe cumplir esa condición. Esto estoy explicando de culo. Hansen explica la parte. Ahora pasamos a un problema excepcional que se denomina problema de Hansen. Se da cuando se estaciona en dos desconocidos, en este caso P1 y P2, y se intenta medir y se miden ángulos a dos conocidos. Desde P1 se mide a A y a C y a P, o sea, desde P1 se mide a ángulos a A, a C y a P2, y desde P2 se mide P1,
A y AC. Por lo tanto, como podemos ver en el croquis, vamos a ir hallando los ángulos por medio de diferenciar de las lecturas, el ángulo que se va a llamar 1, el ángulo que se va a llamar 2, el ángulo que se va a llamar 3, el ángulo que se va a llamar 4. Y los que buscamos son el ángulo A y el C, que por ahora son desconocidos. Vamos a hallarlos. Mediante este triángulo, 200 menos 1 menos 2 y menos 3, vamos a hallar el ángulo que vamos a llamar 6. Y lo mismo con el triángulo P1, C, P2, 2, 3, 4, 200 menos 2 menos 3 menos 4, vamos a hallar el ángulo 5. Y por lo tanto ya tenemos material suficiente para dar cumplir las condiciones estas condiciones de aquí. Por lo tanto, vamos a hacer como en el hipotenón, vamos a hallar un ángulo imaginario y que el tangente de la y cumplirá la siguiente premisa. Por lo tanto, la y es igual al arco tangente de todo, de los senos, para recordarlo muy fáciles, los senos de los números impares entre los senos de los números pares. Por lo tanto, será el arco tangente de seno de 1 por seno de 3 y seno de 5 entre seno de 2, seno de 4 y seno de 6. Ya tenemos el ángulo imaginario y. Por lo tanto, vamos a ver como el hipotenón, la tangente de la mitad de A menos C es igual a la tangente de la mitad de A más C entre la tangente de 50 grados centesimales más el ángulo imaginario. Esto ya es conocido, por lo tanto vamos a ir a hallar el otro miembro para conocer y hallar ya A menos C. Sabemos por la semejanza de triángulos que la mitad de A más C es igual a la mitad de 2 más 3. La semejanza de este triángulo con este triángulo con este triángulo. Por lo tanto, ya sabemos M. M es la mitad de A más C, ya lo hemos sabido por esto, por la mitad de 2 más 3. Y N. N ya lo sacamos de aquí, el arco tangente de la mitad de A más C entre la tangente de 50 más I. Ya tendremos la mitad de A menos C, que es N. A, el ángulo A, por lo tanto va a ser M más N y el ángulo C va a ser M menos N. ¿Cómo se calculan las coordenadas del P1 y P2? Mediante intersecciones directas. Ya sabemos el ángulo A y el ángulo C, por lo tanto de A, C, P1 sabemos, voy a pintarlo de otro color para que se vea, de la suma de A más 6 vamos a sacar este ángulo. Por lo tanto ya tenemos este triángulo. Y a una intersección directa. Y de igual manera de A4 y C más A tenemos este triángulo. Por lo tanto se resuelve por dos intersecciones directas. Ok. El penúltimo de los casos es el que reúne parte de los anteriores. En este caso se estaciona en un punto conocido, por ejemplo el punto A, y se mira al resto, al desconocido V y al conocido B. Así que tenemos este ángulo, que vamos a denominar, como hemos hecho antes, mirando desde V, es el lado derecho, el ángulo D, y estacionamos en un desconocido, en este caso en V, y miramos al resto. Por lo tanto, volvemos a tener el caso de conocer derecha y V. Por lo tanto, como podemos ver, se puede hallar el ángulo I, que hasta ahora es desconocido, mediante, como un triángulo tiene que tener 200 grados, siendo I 200 menos derecha menos V. Y mediante el teorema del seno podemos sacar las coordenadas, como hemos hecho antes, con una intersección directa. Ya tenemos conocido derecha e izquierda y sacamos las coordenadas de V. El error máximo que se comete en una intersección mixta viene dado por el ángulo V. Este ángulo V, que lo hemos sacado por diferencia de mediciones, tiene que ser agudo. Si no es agudo, o sea, si es mayor de 200, hay que convertirlo en agudo, siendo 200 menos el ángulo. El error A. El error máximo de una intersección mixta vendrá dado por L, que es la longitud. Siempre cogemos la longitud desde el vértice desconocido a los conocidos, este lado y este lado, la media de estas distancias por el error angular, que por lo tanto también para el cálculo de error angular se utilizará la distancia L para el error de dirección entre el seno del ángulo agudo
v agudo, si no se transforma, por 6,36620 por raíz cuadrada de 1,5 menos 1,5 por el seno de 50 grados menos el ángulo v, más la raíz cuadrada de 1,5 menos 1,4 por el coseno de 50 grados menos v. Ok. Estamos en el último de los casos. Hasta ahora todas las mediciones que se han realizado, tanto desde desconocidos como conocidos, han sido de ángulos. El último de los casos son las intersecciones de distancias. Se estaciona en el vértice desconocido, en este caso v, y se mide la distancia a dos conocidos. En este caso estamos en v y medimos la distancia a A y la distancia a B. Y conocemos, por lo tanto, la distancia AB también. Tenemos la distancia AV, la distancia BV y la distancia AB, que con coordenadas también conocemos los azimutes, el azimut AB. Por lo tanto, procedemos a su cálculo. Como ya he explicado, colocaremos lo que llamaremos izquierda y derecha. Si nos colocamos desde V y miramos a AB, su derecha es el ángulo aquí, este comprendido aquí, y el ángulo izquierdo será aquí. Colocando eso, ya sabemos que el ángulo izquierdo es el arcoseno de distancia al cuadrado, así que arcoseno de la distancia AV al cuadrado más AB al cuadrado menos BV al cuadrado entre 2 por AV, distancia AV por distancia AB. Por lo tanto, ya hemos hallado el ángulo y, sabiendo el azimut BA, que es el azimut AB más menos 200, sumándole en este caso, si estuviéramos en este caso, sería sumándole porque vamos en el sentido de las agujas del reloj, sumándole, en este caso sumamos, ya sabríamos el azimut BV, azimut y distancia, coordenadas de V, X1 y Y1, Y1. Y de igual manera, el ángulo D lo hallaremos con el arcoseno de la distancia BV al cuadrado más la distancia AB al cuadrado menos la distancia AV al cuadrado entre 2 por la distancia BV por la distancia AB. De igual manera, ya conocemos el azimut, en este caso es restar, porque vamos en sentido contrario a las agujas del reloj, azimut AB menos el ángulo D, tenemos el azimut AV y distancia AV coordenadas. Deberían dar igual, pero en este caso, como ya he explicado anteriormente, si la calculadora no coge todos los decimales o no tenemos en cuenta todos los decimales, habrá que realizar una media, hasta la precisión que estamos manejando, normalmente al milímetro. El error máximo en una intersección de distancias se dará, como estamos midiendo distancias, tendremos en cuenta el error relativo al distanciómetro, que como ya hemos visto en el tema 1, se puede dar de tres modos distintos, y el ángulo V. El ángulo V lo hallaremos con 200 menos derecha menos izquierda. Tiene que ser agudo, si no lo convertimos en agudo, le quitamos 200 menos V. Y la distancia media de desconocido a los conocidos, la distancia media entre, entonces, AV más BV entre 2, quedando el error máximo de la intersección de distancias como A igual a la distancia media por el error relativo al distanciómetro entre raíz cuadrada de 2 por el seno de V medios, o como es igual, distancia por el error relativo al distanciómetro. Si nos dan el error absoluto, nos valdría de igual manera. ¿Cómo es una intersección de distancias múltiple? Pues se miden las distancias desde el desconocido a más de 2 conocidos, 3, 4, 5. Lo único que quiere decir en el caso de las múltiples es que tienen más de una comprobación. En este caso, X1, X2, Y1 y Y2 tienen que ser iguales. Bueno, iguales las X y las Y, lógicamente, lo único que quiere decir es que tienen comprobación.